Oneto, ya voy. Enviar a Oneto. Listo. No escucho el Hola, audio. Neto, ¿cómo le va? Ah, ya sé por qué no ¿No escucho. escucha la ahí? Espere. ¿Ahí? No, ahí está, ahí ¿Se está. escucha bien? Tenía activado unos auriculares. Ya lo escucho. Ah, Sí, bueno. ¿todo bien? ¿Está bien? ¿Bien? Ahora sí. Bien, todo ¿Cómo le bien. va? ¿Bien? ¿Qué pasó con el Bien, pelo? acá, trabajando un poco. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el pelo? El Cuarentena. pelo. Con mi pelo, cuarentena. Uno no sabe qué hacer y te hace estas cosas. Pero después crece, eso es lo bueno del pelo. Bueno, primero gracias por la nota. La verdad que me anoté un montón de preguntas para hacerle que nos Bueno, dejaron. pero podemos Eh, hacer. si quieren, ¿me escucha bien? Perfecto. Bueno, con respecto al tema de la prisión domiciliaria, que usted el otro día Sí, estaba publicando, de los fallos Miranda y Cirigliano, sí. yo quería preguntarle por qué no analizamos un poquito el tema de los militares y por qué no se le otorga este mismo beneficio a ellos, porque muchos de ellos tienen cáncer, y por qué no se le otorga a ellos teniendo una situación que podría encajar perfectamente en este beneficio. Porque el tema de los ¿Entendió? militares es inanalizable. A ver, los militares son objeto de violación sistemática de sus garantías constitucionales desde el famoso juicio a las juntas. A ver, vamos a empezar por lo básico. La Constitución dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales y los militares, los primeros, fueron juzgados por la comisión del juicio a la Junta. Yo siempre lo que digo es, se hubiesen encargado, aunque sea, de ponerle un nombre diferente, y que no sea comisión. La realidad es que corresponde a los militares, corresponde que le den la prisión domiciliaria si están dentro de el ejido. No, me eh, estoy riendo por los comentarios. ¿Cómo? Perdón. Por los comentarios. Ah, no lo veo. La No, verdad es que a no, los no. militares le corresponde el dictado de la prisión domiciliaria siempre y cuando se den las condiciones para que esa prisión domiciliaria se dicte. De hecho, hay un fallo, creo que es del 27 de marzo, ahora reciente, si no recuerdo mal, en el cual el doctor Yacobucci vota a favor de que se le conceda la prisión domiciliaria, diciendo algo tan simple como, a ver, el derecho internacional de los derechos humanos también se aplica a los militares. Lo que pasa que hay una cuestión que es muy interesante y que tiene que ver con el Estatuto de Roma, que cuando uno lee el Estatuto de Roma como que a veces muy claro no queda, porque por un lado pareciera que se está juzgando a los estados. Ahora, por otro lado, el mismo Estatuto de Roma señala que los imputados por los delitos que el Estatuto prevé son también recipendarios, sujeto activo de garantías constitucionales y de garantías de derecho internacional. De hecho, la única garantía, y a mi modo de ver con algunos bemoles, que se les cercena a los imputados de delitos de lesa humanidad, es la garantía que tiene que ver con la prescripción. Por lo cual no se da la prisión domiciliaria porque no se la quieren dar por la gravedad de los delitos imputados cuando ya la Corte
si no recuerdo mal, lo que fue en Nápoles y en Esteves, y la Corte Interamericana en Bayarri, en Suárez Rosero, en Peirano Basso, etcétera, dicen que no se puede cautelar a una persona por la pena en expectativa ni por la gravedad del delito. No se la dan porque no se la quieren dar. Pero ¿no se estaría violando los mismos derechos que ellos violaron? Por supuesto, o no, perdón, peor todavía, se estarían violando los mismos derechos que ellos están acusados de violar. Ellos todavía son inocentes. Por eso mismo. O sea, Por eso mismo. Cuando se había salido toda esta cuestión, este revuelo por el tema de Artés, a mí me hacen una entrevista en el programa de Facundo Pastor, y en una de esas en el fragor de la discusión, alguien me dice, sí, si este hombre defendería hasta Hitler. Y yo lo que le contesté, y esto va digamos, con el respeto que el pueblo judío, por supuesto, se merece, es saber, cualquier imputado merece una defensa. Incluso Hitler. Claro. Más allá de lo demostrado que esté el hecho, bueno, discutiremos otras cosas, pero los militares no son la excepción, absolutamente para nada son la excepción, no tienen por qué serla. ¿Y ellos podrían recurrir a un organismo internacional? Sí, lo que pasa es que los organismos internacionales están muy cooptados ideológicamente también. Entonces es muy difícil, yo veo muy difícil que un organismo internacional, le vaya a conceder lo que no, lo que no le concede el derecho interno, aunque hay cuestiones que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que Zaffaroni, el mismo juez Zaffaroni, quien se lo identifica en general con movimientos de izquierda por la mala prensa que tiene, en el precedente del óleo, por ejemplo, tuvo a una querella, la tuvo por fuera del juicio, justamente porque no había requerido la elevación a juicio, era una querella de un juicio de lesa humanidad. Entonces, también yo, si fuera defensor de algún imputado militar, recurriría a un organismo internacional porque, como defensor, más allá de que las posibilidades estén en contra, bueno, se puede llegar a obtener un buen resultado. Pero sí, por supuesto que pueden hacerlo. Bueno, una de las preguntas que nos dejó una chica de Perú es que, ¿qué opinaba sobre una ley que salió el día sábado? Sí. Sobre eximir de responsabilidad penal a policías y militares en el marco de sus funciones con respecto al tema del coronavirus que provocara la muerte o lesiones a cualquier particular. Yo creo que son esas leyes que el Estado saca con intención de reforzar el cumplimiento, en este caso, por ejemplo, puede ser la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, pero que en realidad no dicen nada. Porque, a ver, vamos a un caso práctico. Sale un policía y en el cumplimiento de sus funciones mata a otra persona. Y en realidad estamos dentro de la causal de justificación de ejercicio de un deber o cargo. Habrá que demostrar que el policía estaba en ejercicio de sus funciones y que estaba en el cumplimiento de un deber, y si no hubo un exceso en el cumplimiento de ese deber. La ley, en términos jurídicos, la verdad que no la leí, ¿no? Pero sí por el comentario que me estás haciendo por arriba y por el tenor de la pregunta, entiendo que la ley en términos jurídicos no tiene absolutamente ninguna relevancia, que tiene una carga ideológica importante y un mensaje que quiere dar el Estado a los ciudadanos, que después podemos discutir si es bueno, malo o rescatable o no, que cumpla la cuarentena, pero en términos jurídicos, el policía o militar que sea imputado por haber matado a una persona en el cumplimiento de su deber, deberá demostrar que estaba en el cumplimiento de su deber y que lo hizo sin excederse de sus funciones. Hay un compañero por ahí. Bueno, la otra pregunta que también nos vino de México es ¿cuál es su opinión sobre la reinserción social de los detenidos, ¿no? Sí. Perdón, que hay alguien que está cubriendo en cámara. Sí, ahí lo estoy viendo. Bueno, después hablamos. Ahí está. Ahí está, ahí se fue. ¿Se escuchó la pregunta?
Sí, ¿cuál es mi opinión respecto de la reinserción social de los detenidos? Social, sí. El chico que nos dejó la pregunta nos dijo que, si bien él era de México, la verdad que quería saber su opinión porque le parecía que usted era una persona brillante. Bueno, gracias por el piropo, como le dije a Guillermo Lobo. Y en cuanto a la opinión, bueno, no sé cómo será la situación en México. Lo que sí... No, 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 calculo que debe ser de acá, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que calculo que debe ser de acá. No, 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 no. Ah, entendí que era de México el chico. Sí, él es de México, pero él dijo que si bien sabía que no iba a dar su opinión sobre allá, que quería saber su opinión en general. Sí, mirá, el problema que hay acá en Argentina con la ejecución penal es que es un tratamiento muy genérico. Eh, Se le da el mismo tratamiento a imputados por delitos de sangre que por delitos de corrupción, que por delitos económicos. Y es un problema, y sobre todo es un problema cuando se empiezan a avecinar las etapas de libertad anticipada. Porque lo que muchos ven como un perjuicio, o las salidas transitorias, o lo que tiene que ver con las salidas laborales, en realidad es la forma, en un mundo ideal, por supuesto, ¿no? Es la forma que tiene el servicio penitenciario de verificar cómo se vino desarrollando ese tratamiento penitenciario. ¿Cuál es el problema? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá en Argentina, en la ley de ejecución penal, el 94, se acaba de romper algo en mi Cayó, departamento, no sé se si se cayó escuchó. algo. Bueno, No, ¿qué volviendo al hiciste? tema, acá no hay buena reinserción social, evidentemente, pero volviendo al tema de la reinserción social, eh, quiero decir, hay por ejemplo un concepto, que valga la redundancia, que se llama concepto. O sea, el concepto que tienen que se van formando los presos en la unidad penitenciaria. ¿Cuál es el problema? Que el término o el contenido del concepto penitenciario que se forman los presos está pensado para personas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de hábito incorporado. Entonces, cuando uno entra en un pabellón, tiene, por un lado, es calificado con la conducta y por otro lado con el concepto. Y el concepto es para aquellos detenidos que realmente carecen de todo tipo de educación. Entonces se les imponen cuestiones como, por ejemplo, acatar las normas, hacer ejercicio físico, concurrir a los talleres que se dicten respecto de alguna temática, para que vayan formando hábitos. ¿Cuál es el problema? Los mismos las mismas exigencias que le requieren a un homicidio en ocasión de robo, se le requieren a un imputado por contrabando. Y termina por ser que se termina retrasando la salida de quien debería salir antes, que es el imputado por contrabando, porque el concepto es una persona que tiene una formación, más allá de que por ahí incurrió en una violación de la ley penal, pero tiene una formación, entonces se termina retrasando la salida de quien ya debería estar fuera. Entonces hay un tratamiento genérico que se aplica igual a todo el mundo y termina por no resocializar a nadie. Eso sacando los problemas, por ejemplo, en Marcos Paz no hay posibilidades de trabajar en el plan de Marcos Paz. Entonces los detenidos pierden el estímulo laboral. El estímulo laboral no quiero Pero decir el ¿Cómo? Perdón, no entendí. trabajo no tendría que ser obligatorio. Bueno, con el trabajo es una cuestión es muy grave, porque el trabajo, yo entiendo que sí tendría que ser obligatorio, pero ¿cuál es el problema? No hay cupos laborales. Eso por un lado. Por otro lado, los detenidos, los condenados por su trabajo, cobran un salario. En su momento Sí, hubo toda una polémica porque el salario de los presos era más alto que una jubilación. Entonces algún amarillista salió mediáticamente a decir, ¿cómo puede ser que los presos cobran más que los jubilados? Entonces es un negocio ser delincuente. El preso no cobra por ser preso. El preso cobra por trabajar para una empresa que tiene un convenio con el penal, con la unidad penitenciaria. Entonces, ¿cuál es el problema? sí, Eh,
¿Cómo? ¿Usted ve bien que cobren un sueldo? ¿Usted ve bien que Sí, cobren porque un sueldo? trabajan, por supuesto. No, que me parece que tendría que ser una manera del trabajo que se efectúen de resarcirle a la sociedad el daño ocasionado. Es que eso está previsto en el artículo 121 de la Ley de Ejecución Penal. Creo que es el 121, habría que buscarlo con mayor precisión, pero creo que es el 121, en donde dice que el sueldo que perciba el detenido como consecuencia de su trabajo, un porcentaje es para mantener a la familia, un porcentaje para pagar su estadía en el penal, un porcentaje para el fondo de libertad para cuando salga y un porcentaje para resarcir a la familia de la víctima. ¿Está previsto eso? O sea, en realidad la Ley de Ejecución Sí, Penal... sí, sí. ¿Cómo? Perdón. El trabajo hoy en día es optativo, no es obligatorio. No es optativo ni obligatorio, en realidad no hay cupos laborales en las unidades penitenciarias, entonces no todos los presos pueden trabajar. En realidad el trabajo lo que genera es disminución de meses de condena, o sea, los presos pueden pedir que se les disminuya la condena en virtud de haber trabajado. Y por supuesto que todos quieren trabajar, el problema es que no en todos los penales hay puestos de trabajo suficientes. Y en los que hay, la repartición de los puestos no es demasiado equitativa. Igual, eso hay algunos abogados que dicen que hay trabajo, pero no todos tienen ganas de cumplir Ah, eso, el trabajo. eso es mentira. ¿Eh? Eso es mentira porque para el preso es un beneficio desde todo punto de vista trabajar. Y es un beneficio, sobre todo, porque en la unidad penitenciaria están todo el día, ya no saben qué hacer. No quiero utilizar un término indecoroso, pero están todo el día sin saber qué hacer. Entonces, Doctor, que ¿cómo? algo tienen que hacer, que algo tienen que hacer. No, no, pero por eso te Yo creo que el el preso, problema que tenemos hoy, el problema que estamos teniendo es que justamente salen peor de lo que entran y que tendría que tener un trabajo, pues, no sé, pintar, ver las calles, qué sé yo, hacer caminos, puentes, algo, que sean no, útiles en la vida también. pero ojo, ahí lo que tenemos que ver es si queremos implementar los trabajos forzados como parte de la condena, lo cual está prohibido, por supuesto, constitucionalmente, o si queremos que trabajen. Yo coincido con vos que tienen que trabajar. El problema del trabajo es que, te decía, no hay los suficientes puestos de trabajo y no todas las unidades tienen puestos de trabajo para ofrecerle a los detenidos. Uh-huh. Ese es el problema que hay. Pero sí ¿Sí? coincido con vos que tienen que trabajar, por supuesto. Tienen que trabajar, formarse y demás. No, sobre todo porque salen peor de lo que entran. Y muchas veces sí, hay muchos detenidos que sí. Lo que pasa es que también tiene que ver con que es una cuestión social también, y es una cuestión de que para que el sistema penitenciario funcione, lo que requiere es un cambio de mirada de la sociedad hacia la finalidad de la pena, porque lo que termina por pasar es que la sociedad no comprende que la pena es para resocializar. La sociedad pide castigo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, una persona que hizo algo malo tiene que recibir una consecuencia disvaliosa. Y la realidad es que podemos pedir castigo, por supuesto, pero si pedimos castigo, entonces necesitamos cambiar la lógica que hay detrás del sistema penal y punitivo. Porque el sistema como está pensado, no está pensado para que funcione como un castigo, está pensado para que funcione como un tratamiento. Por supuesto que el perdón a la libertad es un castigo suficiente para cualquiera, lo estamos viendo todos hoy. Hoy nos hacen estar adentro de nuestra casa, estamos cómodos con todo lo necesario, incluso podemos salir a hacer tareas mínimas, como comprar cosas y demás, y sin embargo uno dice, che, qué feo que es esto. Entonces, ya perdido la libertad es suficiente castigo. El resto es tratamiento. ¿Cómo? Ayer Perdón. dijo lo mismo que está diciendo usted, el doctor Sí, Yamil Castro Bianchi dijo exactamente lo mismo, por que supuesto. ahora sabíamos más o menos lo que es tener cercenada nuestra libertad. Pero incluso se te cambia la vida. Porque, a ver, hay un meme que anda dando vueltas de Alberto Fernández haciendo un gesto y diciendo, deja de acostarte a las 4 de la mañana porque vas a tener que volver a trabajar en algún momento. A ver, se te Y sí, tergiversa la vida.
se te tergiversa la vida estando privado de tu libertad. Entonces, imagínense lo que es estar privado de libertad en una unidad penitenciaria. Hay una entrevista en un diario a una cárcel modelo creo que no me acuerdo si era de Finlandia o de Suecia. Es cierto, la sociedad finlandesa es completamente diferente a la nuestra, pero en esa cárcel modelo lo que había era básicamente era un hotel de una estrella. Uno iba, tenía una habitación con una computadora con acceso a internet, un televisor, baño, un gimnasio, pileta, etc. Y entonces uno de los periodistas le pregunta a uno de los detenidos, dice, che, pero en definitiva, vos en libertad estabas peor que acá. ¿Qué es lo que te va a motivar a no volver a delinquir una vez que salgas de acá? ¿Cuál es tu castigo por estar acá? Y el detenido le contesta, le dice, mirá, vos no tenés idea lo difícil que es perder la libertad. Vos no te das una idea de lo que es eso. Entonces, reitero, para redondear un poco el concepto, lo importante es que empecemos a ver la pena como un medio de reinserción. La pena desde el punto de vista estatal, ¿no? Desde el punto de vista de la víctima es una cosa diferente. La víctima siempre va a querer venganza. Y no está del todo mal que lo quiera. Ahora, desde el punto de No, vista no es que estatal, quiera venganza. No, no es sí, que quiera venganza. Me pero el parece concepto, que no, no creo que quieran venganzas. Hay muchas familias que no se vuelven a recuperar. bueno, pero por eso, en definitiva, no quieren venganza, quieren justicia, vamos a suponer. Bueno, pero yo tengo un amigo y colega que trabaja, yo trabajo con él, trabajo con el hijo también, que es el doctor Sergio Cernícer. Y una vez el doctor Sergio Cernícer, hablando así de la vida en un almuerzo, y que creo que es un hombre de 74, creo que tiene 74 o 64, no me acuerdo, vamos a decirle 64 para que no se enoje. Me dice, mirá, ¿sabes qué pasa? Que la justicia se parece mucho a mis intereses. Y entonces, en definitiva, muchas víctimas lo que quieren es que se haga su interés. Y no me parece mal, reitero, su interés es que el imputado reciba la pena más grave posible. Ahora, ¿cuál es el problema? Como sociedad, por eso existe el Ministerio Público Fiscal, que tiene por función promover la ley en función de los intereses de la sociedad. Como sociedad, eh, la pena obligativa de libertad está pensada para agarrar a una persona que cometió un delito y cometió un daño en el medio libre, meterlo al servicio penitenciario y que sea una persona útil de modo tal que pueda reparar ese daño. Por supuesto que lo mediante muchas veces irreparable. También nos preguntaron qué opinaba usted con respecto a la paralización de la justicia. La verdad que yo no la siento mucho, porque al ejercer prácticamente de forma integral en el fuero penal no está en las causas con detenido no está paralizado, sigue avanzando, un poquito más lento, pero sigue avanzando, pero yo entiendo que en el fuero civil está En temas afectando, urgentes. ¿cómo, perdón? En temas urgentes. Sí, las causas con detenido en general, sí, es verdad que están tramitando los temas urgentes. Pero en realidad, te reitero, yo no lo estoy sintiendo mucho, estuve trabajando todos estos días con recursos, con planteos y demás, e incluso se ha formado entre los abogados penalistas una cofradía muy linda, que nunca la vi, porque estamos todos trabajando en los planteos de todos. O sea, como Bueno, no todo el mundo tiene 200 detenidos, creo que uno de los que más tiene en el grupo del que estamos nosotros soy yo, que tengo 12. Entonces todos trabajamos en los recursos de todos, en los planteos de todos, pero lo que sí creo es que los colegas que se dedican al derecho civil deben tener una merma importante, civil, comercial, tributario, administrativo, deben tener una merma importante en lo que tiene que ver con sus ingresos, ¿no? Porque en definitiva, y esto va a repercutir en un futuro, porque hasta donde yo entiendo, mucha gente que hace civil percibe sus honorarios al resultado, y esto va a retrasar las causas de una forma bastante importante, y no sí, solamente sobre eso, sino todo después hay que ver las cómo se audiencias. retoma el ritmo. ¿Cómo? Perdón. Sobre todo las audiencias civiles, las 360, van a quedar todas varadas. Por eso. Los desalojos también, seguramente. Y después hay que ver cómo se retoma el ritmo. Pero no me Y parece sí, nada, por ejemplo, yo tengo ahora el 9 de abril una audiencia en la provincia de Neuquén, y en la provincia de Neuquén tienen un sistema procesal, más allá de que yo a veces discuto con ellos y me peleo, el otro día mandé un escrito a la oficina judicial bastante áspero, pero
tienen un sistema muy interesante ellos, porque manejan, primero se maneja todo por internet. Todo, absolutamente todo. El expediente es electrónico. Yo la verdad que no vi todavía en Neuquén, más allá de que no tengo muchas cosas allá, pero no vi el expediente papel. En segundo lugar es todo oral. Y en tercer lugar, para esta situación, han implementado un sistema de teleconferencia a través de una aplicación que se llama Zoom, que bueno, vamos a hacer la audiencia a través de esta tecnología. Entonces me parece que la Corte tranquilamente podría ir implementando cuestiones similares, que los tribunales, sobre todo, ¿cómo? Perdón. Los de Capital Federal. Claro, sobre todo para las causas importantes, no sé cómo establecer en grado de importancia las causas civiles, de daños y más, pero sobre todo para algunas causas que se vayan tramitando, por ejemplo, las audiencias 360 de esta manera, no creo que haya demasiado inconveniente. Bien, también nos preguntaron si usted trabajó en el Ministerio Público Fiscal. Trabajé en el año, no sé, hace un montón, hace como 15 años, pero en realidad trabajaba de meritorio, trabajaba en una fiscalía, en la Fiscalía de Correccional 1. Claro, no cobraba, trabajaba ahí en la fiscalía para hacer experiencia. Le trabajé un año y medio, creo, sí, pero hace muchísimo. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia de trabajar en el ámbito privado, en el público con el privado? Dejar de un Eh, lado del mostrador. lo que yo creo que la diferencia primero está en que en el ámbito público es un tema muy interesante porque depende de la personalidad de cada uno, es el lugar que corresponde. En el ámbito público uno tiene una guía siempre a quien recurrir, que es o su inmediato superior jerárquico, que en mi caso eran todos, porque yo era meritorio, era el último lejón del tarro, y lo que también tiene es una seguridad una vez que ingresa a la carrera, una seguridad de ingreso. Y también, en general, corre con el caballo del comisario, con lo cual pierde un poco de interés o de diversión en la carrera, porque bueno, son todas resoluciones que son modestas, pasa a ser un trámite lo que uno hace. Excepto que sea relator, que los relatores sí son es un poquito más interesante el trabajo. En el ámbito privado, yo entiendo que no tiene techo, su techo es uno mismo, y por otro lado, uno pasa a ser su propio referente. La forma de mejorar es investigar, estudiar, hablar por teléfono con colegas, debatir. Y ciertas hay en lo tocante a los ingresos siempre son salteados y demás. Y por supuesto que si uno tiene una personalidad que es un poquito ansiosa y demás, por ahí conviene más el ámbito público. Y en cuanto al ámbito privado, en el tema de las causas y demás, es mucho, de todo el ámbito penal, es muchas veces luchar contra los molinos de viento. Nosotros, por ejemplo, ahora justo estaba haciendo el recurso de casación de una causa que tenemos en Salta, donde se peritó la sustancia secuestrada en el allanamiento y no se nos notificó a nosotros acerca de esa medida de prueba que se iba a practicar. Nosotros planteamos la nulidad de eso diciendo que el código, en el artículo 258, prevé de forma expresa la necesidad de notificar a las partes previo a la realización de pericias. Y la Cámara de Apelaciones de Salta, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta nos contesta, no, bueno, pero en realidad en el momento de la indagatoria, o sea, antes de la fecha de la indagatoria, ya se había dictado la orden de hacer la pericia, y cuando a usted le pusieron el expediente a su disposición en la declaración indagatoria, usted ya se notificó. Lo cual es un absurdo, porque el artículo 147 del Código dice que las notificaciones se hacen entregando una copia certificada de la resolución que se quiere notificar. Bueno, entonces uno cuando le hacen esas cosas, dice, estoy luchando contra los molinos de viento, y por eso nos vamos a un recurso de casación, eso es lo que muchas veces es acción. Pero bueno, es parte del encanto también, cuando se obtiene un fallo a favor. ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué se fue al Ministerio Público? Porque en esa época, primero era muy chico, yo tenía en esa época
20, 21 años, no, a ver, sí, 20, 21 años. Y porque de trabajar en esa fiscalía, yo la verdad es que no cobraba un peso en la fiscalía y me fui a trabajar en un estudio, me habían contratado en un estudio. ¿Por qué? Me habían Por contratado en un último, estudio, claro, que me habían ah, contratado en un estudio. ¿pero la experiencia fue buena o fue mala? La experiencia, yo entiendo que la experiencia nunca es ni buena ni mala, es experiencia, pero para dar una respuesta un poco más ortodoxa a la pregunta, estuvo buena porque uno sabe cómo funciona el circuito interno, ¿no? Que es muy importante. Yo también tengo la suerte de tener amigos policías, que también está muy bueno, porque uno sabe cómo funciona el circuito interno, desde que un imputado es detenido en la calle hasta que llega al despacho del juez. Entonces, para hacer un resumen, sí, fue buena. Bien, también nos preguntaron cuál era su opinión con respecto a los femicidios. No, perdón, le voy a hacer otra pregunta. Usted dijo que no Sí, iba a defender que violaran la cuarentena. sí, me arrepentí a los 5 minutos después, porque como siempre, No, como no, pero es verdad, porque como siempre hay bemoles, eh, siempre digamos, en realidad el que genera un poquito de... Primero que ya no sé si están de acuerdo con la cuarentena, después de haber leído, investigado y demás, pero al margen de mis opiniones personales, siempre hay bemoles, o sea, lo que la experiencia profesional nos enseña es que no, es muy raro el caso de que el asesino que se levantó fue, le pegó un tiro a otro, lo mató y festejó el homicidio. Y en el caso de la cuarentena, va a ser muy raro el caso del tipo que se levantó un día y dijo, estoy aburrido, me voy a dar una vuelta. Entonces, la verdad que habría que ver caso por caso. Pero en principio y por había ejemplo, algunas... el Sí, caso del chico que violó la cuarentena y que fue a la fiesta de 15 y contagió a más de 15 personas. mira, la verdad que es un caso bastante indignante, ¿no? Habría que hablar con el chico. Yo lo primero que le preguntaría es ¿qué tenés en la cabeza? O sea, ¿por qué hiciste eso? Porque mataste a tu abuelo. Ahora, Pero eso no, como abogado, ¿eso no está mal? Preguntarle. no, no, está mal después de salir, una vez que uno tomó el caso, lo que está mal es salir y decir, miren, mi cliente estuvo mal, o decir, no lo defiendo por esto, pero en realidad uno sí, yo siempre le pregunto, yo después que me cuenta todo, qué pasó, he tenido muchos casos, y le pregunta, pero ¿qué te pasó por la cabeza al momento de hacer eso? ¿Y Alex Canilla lo defendería? ¿Qué hizo Alex Canilla? Sí, violó la cuarentena. Mirá, yo te voy a dar la respuesta que una vez dio Tim Fale, a una pregunta, y que la verdad que me parece la respuesta más sincera del mundo, y A ver. como la verdad que me caracterizo por no ser hipócrita, te la voy a dar. Una vez a Tim Fale le preguntaron, doctor, ¿usted defendería un violador? En la época que estaba mal visto defender violadores. Y Tim Fale dice, no, no, para nada, yo no defendería un violador jamás. Y le dicen, ¿y si le paga $1.000.000? Y le dice, pero si me paga $1.000.000 no solo que lo defiendo, lo siento en mi falda y le doy un besito en la mejilla. Entonces, a ver, la verdad que no sé qué hizo Alex Canilla, pero probablemente, como entiendo que va a poder responder a nivel honorario, sí, tranquilamente lo defendería. Bien, doctor, y con respecto a los femicidios que se estuvieron dando todos estos días, porque usted tiene una postura ¿Qué femicidios? un poco, los femicidios que se estuvieron dando todos estos días, usted es un poco crítico al respecto. ¿Pero qué femicidios se dieron? Se Y murieron hubo un montón de casos. un montón de Yo no casos. les puedo decir los nombres, la verdad que no me acuerdo los nombres de cada una de las chicas muertas, pero la verdad que sí hubo muchas Ah, chicas que, pero hubo casos de chicas que se murieron. sí, De ahí a que sea un femicidio otra cosa. No, es una chicana, pero femicidio. es una chicana, pero Ah, al margen de la chicana, entre que estoy sorda y... al margen de la chicana, a ver, hay una realidad, ¿qué es lo que yo opino? Hay esta confusión con mi postura. Por ahí alguno piensa que estoy a favor de que maten mujeres, pero por supuesto que no. Tengo madre, abuela, hermana, primas, novias, no estoy a favor de que maten mujeres. Lo que yo digo, lo que yo critico,
son dos cuestiones. La primera es que hay un relajo de las garantías constitucionales a los imputados por esos delitos. Que hoy se muere una mujer y hay un hombre parado al lado y automáticamente el hombre es el culpable. Y si la mujer se murió de un paro cardíaco fue porque el hombre le dio un disgusto. Y si la mujer se murió porque se cayó y se... ¿Y para qué No termino? siempre. No, pero eso automáticamente. Vos fijate que se murió una mujer y al primero que investiga es al marido. Al primero. Y por otro lado, a mí lo que me molesta es la carga ideológica detrás de todo esto. A ver, hay una sociedad violenta. Mueren hombres, mujeres, niños, muere mucha gente. Y lo que me molesta es que se diga que las mujeres las matan porque hay un patriarcado, que el patriarcado ejerce dominio sobre las mujeres. No, yo no creo que haya un patriarcado. Hoy tenemos mujeres en los cargos más importantes del país y del mundo. Sin ir más lejos, uno de los organismos más importantes del mundo, como es el Fondo Monetario Internacional, creo que es director del cargo máximo, es una mujer. En Alemania, Sí. una mujer que es primer ministro. En Argentina la ministra de Seguridad es mujer. En la Corte Suprema de Justicia tenemos juezas que son mujeres. Uno va como Oro Pi y la mayoría de las juezas son mujeres. Entonces digo, lo que yo no coincido mucho con ese concepto de que hay una cultura que favorece el homicidio de las mujeres o que lo justifica. Para nada. Pero por supuesto que si alguien mató y se comprobó que constitucionales merece no menos que perpetua. Eso por supuesto. Comparto con usted lo que está en algunas cosas de las que está diciendo. Tampoco creo que el hombre es automáticamente culpable, porque realmente creo que cuando se pide una medida cautelar no siempre la cumplen. No mire para arriba que No, estoy mirando la no televisión. siempre, no siempre cumplen la medida cautelar. No me parece una medida que sea suficiente para la medida cautelar. Y la vez pasada hablamos del tema de la prevención que tendría que haber, Sí. y usted me dijo que la justicia no es preventiva. Entonces yo creo que no en todos los casos. Es que la justicia no es preventiva, áreas del gobierno. Ahora, con el tema de las medidas cautelares también, y lo que tiene que ver con las perimetrales y demás, hay un cierto problema que es que no se ve el resentimiento que eso muchas veces genera. Porque si bien hay casos en los cuales hay mujeres que van y denuncian la verdad, hay casos que mienten. Y ese hombre al cual recibió una denuncia falsa, le meten una medida cautelar de prohibición de acercamiento y no le dejan ver a los hijos, por ejemplo. Entonces, eso va generando un resentimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tendría que haber una forma, tendría que llegarse una manera más justa, valga la redundancia, no valga la redundancia, no hubo redundancia, una manera más justa de solucionar estos problemas. Y que no sea pendular, que se pase de la impunidad a la punibilidad total. Y con respecto a las medidas cautelares, por supuesto, la medida cautelar, la perimetral, es la mecánica más absurda que existe, la perimetral sola. ¿Por qué? Porque el que no quiere matar a la mujer, o el que no le quiere pegar, la perimetral lo que hace es darle bronca. Y también no la va a matar ni le va a pegar porque es un tipo que no lo va a hacer, pero le genera resentimiento. Y el que quiere matar a la mujer, o la quiere lastimar, la perimetral no lo va a detener. Entonces, hay medidas más eficientes. Lo que pasa que perdóname que me extiendo tanto, ¿no? Pero es un tema complejo. Hay medidas más eficientes, pero como son más invasivas, requieren de una tutela más importante al momento de dictarla y de una sustanciación más importante. Y como lo que se busca históricamente en Argentina y en todos los aspectos es poner parches para solucionar problemas, no se usan. Una medida más eficiente, por ejemplo, es poner una consigna policial, ya sea en el domicilio de la mujer o en el domicilio del hombre. La última vez que hablamos. O una medida más eficiente, por ejemplo, es el uso de un monitoreo electrónico, poner una tobillera al hombre.
o eventualmente a la mujer a la que se la quiera poner. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos, para poner una tobillera a un tipo, no lo podés llamar un día y decirle, mirá, vení que te voy a poner una tobillera porque tu mujer te denunció. Como pasa con las cautelares del que dictan la OED. O sea, en la OED, las cautelares, las prohibición de acercamiento, las perimetrales se dictan en la audita aparte. Entonces, no, lo que habría que buscar es crear una especie de defensoría oficial para estos casos, en los cuales ni bien la mujer hace la denuncia, con la misma premura, instantáneamente, digo, ojo, se lo cite a quien es denunciado, que venga con un defensor o con un defensor oficial eventualmente que se le proporcione y que se le dé una audiencia ahí en el momento. Y listo. Y ahí sí, si después de esa audiencia y después de una información sumaria se lo encuentra con un grado de semiplena prueba responsable, que se le ponga una tobillera electrónica. Y eso es más razonable. Digamos, no vamos a evitar todos los femicidios, porque el que quiere matar va y mata. No lo frena la tobillera electrónica, se tirará con la policía, pero yo creo que lo vamos a reducir de una forma mucho más realista que hacer tomar medidas efectistas. Entonces, ahora, por ejemplo, en el foro de la ciudad, vi ayer que van a dictar una capacitación en género. Y la verdad que me parece que es una medida efectista, aparte de que en realidad no es una capacitación en género, sino que es una capacitación inquisitiva, tal cual le comenté en la página del foro de la ciudad, pero bueno. Pero doctor, ¿no piensa que está bien que se los capacite? ¿Pero qué le van a enseñar? ¿Que los hombres y las mujeres tienen los mismos Bueno, derechos? pero a mí Obvio. no te ves que, a ver, hay una realidad, Sí. machismo hay, ¿sí o no? Definir el machismo. Machismo hay. Bueno, ¿quiere que le defina machismo? A mí me ha llegado cédula faltándome el respeto como abogada, diciéndome cualquier cosa que de hecho yo he recusado Y a gente. mí también. ¿Por qué? ¿Eh? Y a mí también. Ah, Y soy ¿eh? hombre. A mí también. Y soy hombre. Bueno, también me ha A pasado, mí, usted a va a mí, una a mí fila el de doctor Sapur, tribunales, escuche, usted va a a mí, tribunales, a usted sí, le dicen doctor, a mí me sí. dicen la señora. Pero eso debe ser un problema personal tuyo con la persona. Pues te explico por qué. Porque yo, a ver, No, yo, no, 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 pero yo escucho el doctor, no, no, la no. doctora continuamente. Obviamente, a mí me ha pasado, voy a una fila, hay 3 abogados, estoy yo, dicen doctor, doctor, señora, ¿qué necesita? No, pero No, eso ¿sabes a qué obedece, Mariela? Eso no obedece a una cuestión de machismo. Y te voy a decir, y va a parecer una pavada, pero obedece a lo siguiente. El hombre, en ejercicio de la profesión de abogado, tiene un uniforme de abogado, que es el traje. Vos a la mesa de entradas de traje y me decían, doctor, iba a la mesa de entradas con remera y me decían, ¿qué necesita, señor? Y la mujer no tiene un uniforme de abogada. Todo lo mismo que pasa con la bueno, policía. Vos ves un pero policía voy civil formal. y le decís, ¿qué hace, flaco? ¿Cómo? Yo voy formal a tribunales. Claro, pero reitero, pero una cosa es formal y otra cosa es uniformado. Vos podés ir formal, pero ¿cuál es el uniforme de abogado de la mujer? ¿De la mujer? Claro. El del hombre es el La mujer, traje. bueno, Vos ves un tipo de traje caminando a las 9 de la mañana por la base. ¿Cómo? yo me pongo traje también, de hecho nos hemos encontrado y yo estaba con camisa y No, no, pantalón. no, ¿No? pero reitero. A ver, seguime este razonamiento. Vos ves a un hombre caminando a las 9 de la mañana por la valle Talcahuano con un traje puesto y decís es abogado. Y por ahí es el portero de un edificio. Yo me acuerdo que le decía, me lo cruzaba a la ascensorista de la corte y le decía, ¿cómo anda, doctor? Hasta que después lo vi en el ascensor y me di cuenta que era ascensorista, porque estaba de traje. Y digo, digamos, no tengo nada contra el ascensorista, quiero decir, vos ves una persona con traje caminando en tribunal y es abogado. Pero no hay un uniforme de abogada de la mujer. Hay tipos que van vestidos formales a tribunales que no tienen traje y vos no lo identificás con abogado. Pero lo que quiero decir, hay un uniforme para mí de abogado que es el traje del hombre que la mujer no tiene equivalente. No hay, yo no lo. Bueno, pero si ¿Cómo? yo pido un expediente,
Si Bueno, pero yo pido un expediente, podés ser la parte. y claro, también. Pero por eso te digo, Bueno, pero no es una cuestión de machismo, es una cuestión de look. pero es lamentable, bueno. Y No puede, encima me ojo, tiró de puede bien. ser que sea, a ver, puede ser que sea lamentable, pero yo no creo que es una cuestión de machismo esa. Ah, De hecho, ¿cómo? de hecho, pasa muchas veces en las notas que usted da, con Que, los que, comentarios que uno lee, que muchas veces a usted le dicen ídolo, divino, qué sé yo, y a mí me han matado los comentarios que yo leo, ¿eh? perdón, no entiendo. Que muchas veces pasa en los comentarios de las notas que a usted le hacen, y cuando usted publica algún posteo o algo, yo veo las cosas que la gente le escribe, ¿eh? Bueno, pero te pongo la inversa. Hay muchas veces en las notas que yo hago que por ahí abajo aparecen comentarios de chicas que ponen, ay, divino, que esto, que otro, que no sé qué me ven de divino, pero que me hacen, si esos comentarios se lo hicieran a una mujer, dirían, no, mirá, la acosan, que esto, que lo otro. Y yo no digo, me acosan, digo, bueno, evidentemente esta chica tiene un problema Bueno, de pero gusto. sí, yo también lo Es he lo mismo. leído, está bien, pero no es lo mismo. ¿Por qué no No, es lo no es mismo? lo mismo. ¿Por qué No no? es lo mismo. No, yo he leído comentarios que me hicieron a mí espantosos, fuera de lugar. La verdad que no sé. Pero Para vos mí es considerás, horrible. vos considerás que ese comentario te lo hacen por ser mujer, ¿Ese comentario? te lo hacen por ser mujer. No, no, para nada. Me parece un comentario espantoso, Bueno, nada más. entonces es un imbécil que hace un comentario espantoso, pero no es machista. Ahí, cuando yo me peleé, que subí un video, incluso vos pusiste abajo. Abajo uno puso, ¿qué pasó, Neto, con la quimioterapia? Ah, O algo así. sí, Es se un habló de la tarado. quimioterapia. Ese no es Pero machista es ni un comentario feminista. Te faltan. horrible. Pero Bueno, es un pero ahí hay imbécil. un tema. Yo también ahí me enojé porque me parece que de todos los seguidores que tiene usted, yo sola tuve que salir a decir que el comentario era feo. No, bueno, pero a ver, retomando el hilo inicial, ¿a qué voy? No es machismo o feminismo, es imbecilidad. Es gente mala que es mala porque es mala, pero no porque es mala con los hombres o con las mujeres. Es porque es un tarado, nada más. ¿Sabes? Y sinceramente, ¿sabes por qué no le contesto sinceramente? Porque una vez un amigo mío que se dedica a la política me dice, Francisco, vos no tenés que entrar en todas las discusiones, porque vos al entrar en una discusión ¿Qué le estás contesta más de equiparando a las uno, personas. ¿Cómo? Pero te digo que es saludable a nivel mental a la mayoría dejar de contestarle, porque cuando vos le contestás le das entidad. Le das entidad. Yo el otro día, ahora me voy a dormir y el otro día no me acuerdo ni quién era ese muchacho. Y si entro en la discusión, le está feliz, porque dice, mirá, me contestó. Pero no, está, que ponga lo que Sí, quiera. ¿Me entendés? Hay una frase que dice que muchas veces es mejor tener paz que tener razón. Y hay veces que sí. ¿Qué no, no, voy a me ganar? duermo. ¿Cómo? Bueno, ¿ve? Acá estoy leyendo todos los comentarios de la señora, esa señora. A ver, ¿cuál? Bueno, sacate esa barba de leñador. Pero a ver, si eso no es porque es machista o feminista, es porque no le Y gusta a su mí, barba. bueno, directamente me matan. Bueno, El que da la vuelta al noticiero. Bueno, no, ni los vamos a leer. pero eso porque son unos No para maleducados, la... no porque sea machista o feminista. Bueno, y acá hay un hombre que lo ama también. Bueno, a ver, yo no soy homosexual. A veces me escriben en comentarios homosexuales en mi Instagram, asquerosos. Uno me puso, ¿cómo te chuparía los pies? Eso es violencia de género hacia mí entonces. Y para mí no es ni Bueno, machista ni feminista. voy a decir una cosa. Para mí es un imbécil. Porque él puede ser todo lo homosexual que quiera. Yo no tengo ningún problema con su homosexualidad. Pero no tiene por qué andar poniendo ese tipo de comentarios que aparte, ¿qué espera? Que yo le ponga, uy, ¿sabes qué? Me hizo homosexual por vos. No. Eso no es machismo, feminismo, es educación. Bueno, yo los que me están insultando, la verdad que me refriega. Pero Eh, no des entidad. No, a los insultos no des entidad. Olvídate. pero bueno,
la verdad que no importa, yo no voy a contestar insultos. Igual hay comentarios graciosos. Hay uno que me está diciendo acá que te diga, esto es Esparta. Que si quieres te lo digo. Acá lo encontré. Esto es Esparta, dice que te diga. Supongo que debe ser por 300. Bueno, la verdad que me gusta escucharlo. A veces compartimos ideas y a veces no. Me gustó mucho los videos que hizo de los 2 fallos. Fueron muy interesantes. Y yo creo que eso los que estudian abogacía y los que somos abogados también es bueno escucharlo. Así que bueno, sinceramente muchísimas gracias. Y sobre todo por estos videos tan buenísimos, y era lo que yo decía el otro día, y lo que le dije también a usted, que la gente tendría que escuchar un poquito más y ver que en definitiva es educativo estos videos, ¿no? Y yo trato de que sean educativos, trato de hacerlo en general en un lenguaje sencillo, sin entrar en demasiados tecnicismos, que a veces me gustaría entrar, y también lo que trato que se refleje un poco es la realidad que se vive en el día a día, porque vos por ahí agarrás Clarín, o agarrás La Nación, agarrás Página 12 o Infobae o el que sea, y te hablan de la puerta giratoria. Te hablan de diferentes puertas giratorias. Clarín te va a decir que todos los corruptos tienen puerta giratoria, Página 12 te va a decir que todos los femicidas tienen puerta giratoria, y lo que yo intento mostrar a través de esto es que la puerta giratoria es un invento mediático que no existe, y las contradicciones y barbaries que hacen los jueces. A ver, un juez el mismo día dijo que había que hacer la interpretación que más derecho le conceda a la persona de las normas, y en otro fallo dice que la circunstancia en la que estén dadas los elementos para dar una libertad no impide que haya que darla. O sea, es contradictorio en el mismo día. Entonces, también intento que se vea un poquito eso, que es lo que se vive día a día en la profesión. Mira, Neto, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Mariela, como siempre a tu disposición, cuando quieras hacemos otro vivo. Gracias. No, de Nos nada. vemos. Nos vemos. Un saludo.